a este webinario. Hoy tenemos el placer de presentar al profesor José Luis Sanz del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. José Luis es un caso excepcional en la ciencia en el sentido de que obtuvo su doctorado y después se graduó de pregrado, 2 años después de obtener el doctorado. José Luis ha venido trabajando en la Universidad de Antioquia hace ya unos casi 20 años, ¿cierto? No, hace como 15, 16 años o por ahí, desde el 2003, 17 años por ahí, sí. Bueno, 17 más o menos 3, entonces estamos bien. José Luis es uno de los científicos más respetados en Colombia. Tiene un montón de publicaciones, entre ellas uno de los pocos Natures que han salido de este país. Trabaja en el Instituto de Física, hace cosas muy interesantes y hoy nos va a hablar de él. Se graduó de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la tutoría del profesor Antonio Macías, y hoy nos va a hablar sobre sus investigaciones en moléculas en cavidades ópticas hacia una química bajo radiación cuantizada. José Luis, muchas gracias y te cedo el panel. Bueno, pues muchas gracias, Albeiro, y estoy muy contento de compartir esta mañana con esta distinguida audiencia por ahora desconocida, porque no los veo. Y bueno, pues he decidido contar un poco los últimos trabajos que he realizado con moléculas en cavidades ópticas. Yo, como soy químico y físico, pues trato de hacer una especie de merging entre estos dos campos. En el fondo yo soy de formación un químico cuántico, pero luego los químicos cuánticos me llaman traidor porque me pasa la física molecular, etcétera. Entonces esto es una especie de puente entre esa química cuántica y la física molecular, ¿no? El título de esta charla es Moléculas en cavidades ópticas y acción a química bajo radiación cuantizada. Entonces, las palabras claves, evidentemente, es cavidad óptica y radiación cuantizada, cuando tenemos interacción radiación con la materia. Y les voy a explicar un poco de qué se trata eso precisamente. Entonces, hoy en día, esto de las cavidades cuánticas ópticas, pues desde los últimos premios Nobel de Harros, etcétera, donde se respaldó un poco toda la teoría y el formalismo de la radiación y de la electrodinámica cuántica de cavidades, pues cada vez se están haciendo más experimentos donde están involucrados pues, átomos y moléculas introducidos dentro de cavidades ópticas. Aquí les muestro, por ejemplo, lo que es típicamente una cavidad óptica, que no es más que un doble espejo, como ven, este de aquí es un espejo, este de aquí es otro espejo, y dentro de eso como oscilando una radiación. Y precisamente por el confinamiento, como ustedes saben de la mecánica cuántica, incluso cuando yo confino aquí la radiación, esa radiación queda con una serie de modos de radiación que se pueden decir. Bueno, eso ya es conocido, ya se sabe que uno tiene que aplicar no las leyes del electromagnetismo clásico, sino que uno tiene que irse a la teoría cuántica de la radiación para interpretar esa nueva física que aparece en las cavidades cuantizadas. Y bueno, hay actualmente muchas aplicaciones con las que se puede trabajar con estas cavidades cuantizadas, como por ejemplo hacer Bose-Einstein condensation, es decir, pasar por aquí condensadores de Bose-Einstein, introducir también una radiación para ver esa interacción entre los condensadores de Bose y la radiación. Ahí se puede introducir también láseres, además de que tengas aquí introducido un átomo confinado que está interaccionando pues, con una radiación confinada, pero a su vez tenemos también láseres externos que no necesariamente tienen con la cuantización de la radiación. Entonces, dentro de todo eso, dentro de toda esta línea, estamos intentando pues, abordar una nueva física, nuevas interacciones que aparecen por esta radiación. Yo tengo amplia experiencia, antes de introducirme en esto de la radiación cuantizada con cavidades ópticas, en la interacción de radiación materia en moléculas, por ejemplo, a través de pulsos láseres. En este caso aquí les pongo, por ejemplo, un esquema de cómo es una interacción de una molécula sencilla, hidrógeno, 2 protones, 2 electrones, y aquí tenemos un típico experimento, digamos, de bombeo prueba. Es decir, tenemos 2 láseres. Primero llega uno, que es el que bombea el sistema, y luego con un cierto retraso llega otro láser, que es el que produce, digamos, la prueba sobre la excitación previa que ha tenido la molécula. Este tipo de interacciones se pueden totalmente, está justificada lo que se denomina la aproximación semiclásica dipolar.
de tal forma que la interacción, como ustedes saben, la interacción radiación-materia tiene que ver, en primera aproximación, con la interacción dipolar, donde aquí uno tiene el dipolo y aquí tiene el campo electromagnético. Como uno emplea esta aproximación dipolar, el campo electromagnético simplemente depende del tiempo, no depende de las distancias. Es mucho más fácil trabajar así, de esa forma, y este campo electromagnético procede de las resoluciones clásicas de las ecuaciones de Maxwell, es decir, simplemente es una onda. Y esta aproximación ha funcionado excelentemente bien desde que se inventó la mecánica cuántica. Y usualmente este campo no se puede modelizar, si ustedes quieren, a través de una función armónica, como puede ser un seno, y a través de también un envolvente, ¿no? Y se han hecho muchos trabajos con este tipo de modelización de la interacción radiación-materia. ¿Qué ocurre cuando esta radiación se cuantiza? Entonces, en principio, les voy a decir que miren a la derecha, porque uno tiene que tener ciertos conceptos de la óptica cuántica, y uno puede demostrar fácilmente, lo primero que uno puede demostrar en un curso de teoría cuántica de radiación es que la radiación cuántica se puede modelizar como un conjunto de osciladores armónicos para cada modo de cuantización. Ese modo de cuantización tiene que ver con el volumen de la caja, puede ser debido también a la polarización, etcétera. Entonces, cada uno de los modos, digamos, es que en este contexto de un oscilador armónico, digamos que sería cada estado excitado o cada frecuencia que pueda tener ese oscilador. Por ejemplo, aquí este oscilador tiene una frecuencia omega c, pero incluso dentro de ese omega c, pues puedo tener varios estados, puedo tener varias frecuencias, puedo tener varias polarizaciones, etcétera, y cada una de esas cosas pues lo llamamos modos de radiación. Esto implica que cuando uno tiene que escribir el campo eléctrico se convierte en un operador. La teoría cuántica de radiación ya no es un campo vectorial, sino que ahora se convierte en un operador en sí. Y ese operador tiene esta forma, está escrito en términos de los operadores de creación-aniquilación y tiene aquí una amplitud, y esa amplitud es importante ver que tiene que ver con el volumen, es inversamente proporcional al volumen que tiene la cavidad. Es decir, que estos campos van a ser más intensos si nosotros confinamos la radiación en volúmenes cada vez mayores, por esta proporcionalidad inversa. Bueno, pues cuando uno tiene que hacer la interacción radiación-materia, en el caso en que tenga también la radiación cuantizada, el hamiltoniano tiene que tener un término adicional, no solamente el molecular, sino también el propio del campo, que sería el del oscilador armónico, pero además el de la interacción del campo con la molécula. Lo estoy escribiendo de esta forma en un hamiltoniano que es muy básico dentro de la teoría cuántica de radiación, que se denomina el hamiltoniano de James Cummings. En este hamiltoniano, el hamiltoniano molecular se escribe de esta forma, ¿vale? Sería un caso de dos estados. El del campo sería el del oscilador armónico, que es un hamiltoniano que es familiar para ustedes, y tendríamos también una interacción entre el campo y la molécula, que se puede escribir de esta forma, donde uno contiene la parte correspondiente al campo y la parte correspondiente a la molécula, ¿no? Cuando uno esto lo escribe en lugar de tenerlo en forma operatorial, ustedes también de sus cursos de mecánica cuántica o de química cuántica básica, ustedes saben que estos operadores Ayadaga también se pueden poner en términos de los operadores de posición y de momento. Y de hecho toda esta teoría de James Cummings se puede poner de una forma más general con el hamiltoniano que está escrito a la izquierda. Es decir, aquí estoy escribiendo este hamiltoniano con toda la interacción, este molecular radiation Hamiltonian, digamos, en el que pongo el hamiltoniano molecular, que sería el mismo que está escrito aquí. En general puede ser cualquier hamiltoniano molecular de una molécula completa, o sea, de las que ustedes estudian en química cuántica perfectamente. Pero además le añado este hamiltoniano de la cavidad. Y este hamiltoniano de la cavidad se puede escribir de esta forma general, donde de nuevo lo que tengo aquí es cuando yo desarrollo todo este término, me va a aparecer el hamiltoniano de nuevo del oscilador armónico, pero ya escrito en el espacio de posiciones, que no es más que lo que está escrito aquí, el hamiltoniano de campo, pero es que está escrito en su versión de posiciones, en la representación de posiciones. Esto que tendría aquí sería un término de interacción, que sería el equivalente al que aparece aquí abajo en Molecular Field, y el tercero, bueno, es un término adicional que sale que se llama el Dipole Self-Energy Term. Bueno, que no les voy a preocupar con este término, que puede ser pequeño en general y puede ser incluso despreciable. Pero sí, por ejemplo, les hago notar que en esta interacción entre la molécula y la radiación, aquí aparecen dos interacciones o dos dipolos, dos operadores dipolares. Este mu que aparece aquí es el dipolo de la molécula, pero simultáneamente al mismo término me aparece un dipolo que corresponde al campo, es decir, al propio oscilador. Es decir, este operador de aquí actúa sobre los estados del oscilador de la radiación. Y vienen juntos, es decir, no es que vayan separados. Entonces, estos dos operadores actúan simultáneamente. Y eso es importante que quede claro.
¿Qué ocurre con este tipo? Uno de los puntos nuevos que, digamos, que ocurre cuando uno introduce la radiación, puede ser clásica, puede ser cuántica, es la aparición de lo que se denominan cruces inducidos por la radiación. Incluso cuando uno, el dibujo que está aquí hecho, está tomado de un artículo, este Journal of Physical Chemistry Letters, en el que es un tratamiento puramente clásico, donde se está introduciendo, como ven aquí, un pulso láser completamente clásico en la aproximación dipolar. Pero se están incluyendo mm, mm, dos variables dentro de la molécula. Una es la distancia internuclear, por ejemplo, una molécula diatómica. Una molécula diatómica tendría la distancia internuclear y en este ángulo de aquí sería la orientación que tiene esa molécula con respecto al campo, a la dirección de polarización del campo. Y lo digo porque necesito más de una coordenada para poder tener lo que se denomina un line-induced conical intersection. Ustedes conocen por química cuántica que las intersecciones cónicas son ubicuas dentro de las superficies de energía potencial que uno encuentra en la reactividad molecular de muchas moléculas. Es decir, la presencia de estas intersecciones cónicas no es una excepción, es decir, es casi la norma en todas las reacciones que transcurren a través de los estados excitados, ¿no? Y bueno, pues este tipo de intersecciones cónicas que en una sola dimensión aparecería como un solo cruce evitado, digamos que no es la excepción, es la norma y aparecen siempre que uno tenga una radiación cuantizada. Bueno, eh, les voy a mostrar en qué tipo de moléculas nosotros hemos empezado a hacer este tipo de estudio con radiación cuantizada. Y hemos escogido una molécula muy simple y atómica, litio F, o sea, fluoruro de litio. ¿Y por qué hemos decidido tomar esta molécula? Pues hemos decidido tomar esta molécula porque es una de las moléculas más simples que ya de por sí tiene un cruce evitado, como ven aquí. Es decir, esto que está aquí, este NAC, es Non-Adiabatic Crossing, que es un cruce evitado entre dos curvas sigma, de simetría sigma, esta de acá y esta de aquí, que como ustedes saben, como tienen la misma simetría, pues no pueden cruzarse, es decir, evitan el cruce. De tal forma que la del estado fundamental, esta de aquí, pues disocia en lo que se denomina una disociación covalente, mientras que el estado excitado pues disocia en lo que se llama una disociación iónica. Iónica porque se disocia en litio más un flúor menos, mientras que la covalente se disocia en dos átomos neutros, litio más F. Entonces, está escogido de esta forma porque precisamente este tipo de moléculas presenta aquí un acople no adiabático y sobre este acople no adiabático nosotros lo que vamos a hacer es inducir además acoplamientos debidos a la radiación, en adición sobre este acoplamiento no adiabático para que se produzca una competición entre ambos, digamos, fenómenos. El producido por la radiación y el intrínseco. Este cruce que aparece aquí es completamente intrínseco y se debe a la estructura de la molécula. Lo que aparece aquí, por ejemplo, son los dipolos. Esto que ven ustedes aquí abajo son los dipolos. El dipolo de transición entre estos dos estados es el que está aquí en negro. Ese sería el dipolo de transición, que es efectivo incluso en la zona Frank-Condon, que es la zona donde se encuentra aquí el estado fundamental del estado fundamental, el estado vibracional fundamental de la curva G. Pero también tenemos momentos dipolares diagonales, es decir, como es una molécula que no es homonuclear, pues presenta también dipolos, tanto el estado G como el estado I presentan sus propios dipolos permanentes. Y estos dipolos permanentes son los que aparecen aquí. Este sería el dipolo del tipo iónico, este sería el dipolo de tipo covalente, que aquí, como ven, hacen un cambio de carácter debido a este cruce evitado que aparece ahí. Bueno, cuando uno se plantea hacer todo esto a través de incluir también la radiación cuantizada, nosotros vimos que era bastante más fácil poner este oscilador de la radiación cuantizada en forma de representación de coordenadas, como les he avanzado antes. Entonces, eso significa que cuando yo tenga que hacer la propagación de mis paquetes de onda a través de una potencial de superficie, yo voy a tener una combinación de dos cosas. Por una parte, estas curvas de energía que ustedes ven aquí, que se producen en una dimensión porque esto está en función de la distancia internuclear, pero también en términos de otra coordenada. Esta otra coordenada aquí es la coordenada del oscilador armónico que está representando la radiación en sí. Entonces yo voy a tener dos tipos un paquete de ondas, si quieren, un paquete de ondas que va a transcurrir realmente en una superficie de energía potencial. No solamente la de la molécula que va en esta dirección, sino también en la dirección del oscilador armónico. Entonces, por per se, esta propagación se va a producir en dos dimensiones, bueno, de hecho en tres dimensiones, que es lo que ustedes ven ahí. Entonces, de nuevo, aquí les expreso cómo sería el potencial de interacción. De nuevo, les puedo decir que este potencial depende de dos momentos dipolares. Y lo que es importante es que debido a que mi paquete ahora se va a propagar tanto en la coordenada
física de la molécula internuclear R, que es esta de acá, pero también se va a propagar en la dirección de X. Ahora, mi función de onda o el paquete va a depender de esas coordenadas, va a depender de la distancia internuclear, va a depender de la coordenada del oscilador representando la radiación cuantizada y evidentemente del tiempo cuando yo propaga eso. Lo que va a ocurrir con la propagación a través de la interacción es que lo que al final voy a tener un estado que se denomina polaritónico, polaritónico porque mezcla la radiación con la materia, y eso se suele denominar la palabra polaritónico. Y además, a través de esa mezcla de superposiciones, lo que voy a tener es un estado de lo que se denomina entrelazado. Bueno, ¿qué tenemos que resolver? Pues efectivamente, como tenemos unas interacciones que dependen del tiempo en general, porque mis moléculas pueden estar pasando por la cavidad durante un tiempo determinado, etcétera, tengo que resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Y aquí está escrita, es decir, con todos los elementos. Fíjense que este sería el hamiltoniano, esto sería la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, y la parte diagonal que aparece aquí no solamente contiene la parte de cinética nuclear y el potencial de cada uno de los dos estados, el ground y el estado excitado, sino también contiene el hamiltoniano propio del oscilador armónico en la parte diagonal, que son estos trozos de aquí. ¿Vale? Entonces, esto de aquí sería como, digamos, el hamiltoniano de propagación sin interacción. Y lo que se pone a continuación es propiamente la interacción. ¿Qué tipo de interacción espero? Primero la dipolar. Esto que está escrito aquí sería la interacción dipolar. La de los elementos dipolares diagonales, ¿vale? Porque cada curva, al tener una molécula litio F, tiene momentos permanentes. Y por otra parte, los dipolos de transición que se encuentran en la extradiagonal. Entonces, aquí es donde sería representada la interacción con la radiación. Pero además, como les he comentado, el litio F tiene acoplamientos no adiabáticos. Entonces, yo tengo que incluir también en esa propagación la interacción debida al acoplamiento no adiabático presente entre las dos curvas sigma. Entonces, y esos acoplamientos no adiabáticos pues tienen esta forma que uno tiene que calcular pues de un punto de vista ab initio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces uno tiene que resolver este tipo de ecuaciones. Estas ecuaciones nosotros las hemos resuelto a través de un método que se denomina Multi-Configuration Time Dependent Hard Tree. Es un método estándar, pero se puede hacer de otras muchas formas. Una cosa que quiero poner un poco a destacar es que cuando uno cambia la frecuencia de la cavidad, es decir, la frecuencia de modo de la cavidad, ¿eso qué consecuencias tiene al meter la radiación? Pues sin entrar mucho más en detalles, cuando uno resuelve la ecuación de los estados vestidos, sin hacer, no me refiero a la ecuación de Schrödinger, sino a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, pero introduciendo también la radiación, si uno diagonaliza eso, a uno le queda lo que se denominan los estados vestidos de radiación. Y esos estados vestidos de radiación resulta que tienen un splitting, es decir, una separación. Estos se separan. Si los originales fueran los que están en curva violeta, yo tendría a través de la introducción de la radiación que un splitting, es decir, una separación de energía. Por ejemplo, entre los verdes, porque yo estoy usando una frecuencia, justamente omega C, esta que aparece aquí, que es la frecuencia de la cavidad de radiación, y justamente cuando la diferencia de energía entre esos dos estados coincida con esta frecuencia de la radiación, ahí es donde se va a producir el splitting. Entonces, eso quiere decir que conforme yo escoja la frecuencia de la radiación o la longitud de onda asociada, yo voy a tener que la presencia de lo que se denomina un cruce inducido por la radiación en una distancia internuclear específica. ¿Y dónde va a ocurrir? Justamente donde la diferencia de la energía entre esos dos estados coincida con la frecuencia de la cavidad. Entonces, como ven aquí, si yo escojo, por ejemplo, en esta tabla 3 o 2 o 1, etcétera, la posición donde va a aparecer este line-induced crossing también se modifica. Entonces, eso quiere decir que yo tengo una posibilidad de modificar o de controlar una dinámica debida a la radiación, porque yo puedo decidir dónde colocar esta inducción sobre la modificación de los potenciales por la aparición de este cruce, digamos, debido a la radiación. Cosa que no puedo hacer con los cruces debidos a intrínsecos, debidos a la interacción no adiabática. Mientras que estos sí que son manipulables. Bueno, lo vemos aquí de nuevo. Este sería un esquema en el que, fíjense, de nuevo tengo aquí en este punto el cruce evitado, debido a donde se presenta un cruce no adiabático. Este yo no lo puedo modificar, es estructural dentro de la molécula, pero yo sí puedo decidir dónde se encuentra este cruce inducido por la radiación. Por ejemplo, si yo escojo una frecuencia de la radiación de la cavidad donde yo voy a introducir a mi molécula de 3 electronvoltios, ¿dónde va a aparecer? Pues donde esta energía y esta energía de este estado
esta diferencia sea de 3 electronvoltios. Entonces, en esta posición justamente me va a aparecer otro cruce debido a la interacción con la radiación, justamente en este punto. Si hubiera escogido una frecuencia mayor, me hubiera aparecido en una distancia mucho más cercana a la distancia de equilibrio. Yo puedo moverlo y puedo acercarme incluso a la zona donde está el cruce evitado, digamos, permanente. Lo que ven aquí a la derecha es justamente la evolución, es decir, cuando yo estoy propagando el paquete de onda, yo puedo mirar cómo evoluciona la población nuclear de mi paquete de onda. Entonces, ustedes imagínense que yo he preparado mi sistema en el estado fundamental primero del primer estado sigma. Entonces, yo parto de este estado fundamental. Bien. Yo puedo hacerlo excitar con un láser, por ejemplo, para que se presente en este estado excitado que aparezca aquí. La dinámica que yo les presento es cuando yo asumo que todo el estado inicial que aparecía aquí previamente ya está excitado en el estado excitado, en este 2 singlete sigma. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo excito completamente el sistema acá, lo único que hago es hacer una copia de esta función en este de acá, ¿vale? En el potencial que aparece aquí arriba. Este potencial es repulsivo, entonces este potencial no puede hacer otra cosa que hacer que el paquete viaje hacia la derecha, no puede hacer otra cosa, no mantiene estados ligados en principio si uno considera que este cruce no tiene lugar, es decir, simplemente se disociaría hacia allá. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en una dinámica donde no hubiera radiación cuantizada? Bueno, pues que este paquete cruzaría hacia la derecha, llegaría a este cruce no adiabático y cuando aparece este cruce no adiabático debido a la interacción que se presenta, pues ese paquete sufre lo que se denomina un splitting, es decir, una separación. Hay parte del paquete que se mantendrá en la curva azul y otro paquete que cruzará a quedar representado por la curva roja. Entonces, lo que pasa en la curva roja se irá a disociación, mientras que lo que siga o permanezca en la curva azul, vale, aquí no está pintado, pero lo que permanezca en la curva azul, pues el paquete chocará con ese punto de retorno clásico de la curva azul, que a lo mejor está en esta zona, y volverá de nuevo a reflejarse para volver de nuevo a su punto inicial. Pero habrá pasado de nuevo por este cruce inevitado y sufrirá de nuevo otro splitting, y así sucesivamente. Pero cada vez que pasa por este splitting, habrá una porción que pase a la curva roja, y esa irá a disociación. Entonces, lo que se ven aquí a la derecha es la evolución de la población, en este caso del estado fundamental. Es decir, lo que se va aquí al estado fundamental. Inicialmente todo está aquí en el estado excitado, en el segundo. Entonces, eso quiere decir que lo que se ve aquí es la evolución en función del tiempo de cómo hace la población que se queda o que se transmite al estado fundamental. Y lo que vemos es un conjunto de oscilaciones. Esto sería por una frecuencia, esto sería por otra frecuencia de cavidad, etc. Cada una de estas curvas que aparecen aquí son para diferentes frecuencias. Entonces, y lo que vemos es una fuerte oscilación de esa población. Mientras que si yo no hubiera tenido mi molécula dentro de la cavidad cuantizada, lo que vería simplemente es la interacción con este cruce evitado que aparece aquí. Y eso es lo que se ve aquí con una línea tenue o gruesa de color gris. Y simplemente en este momento se produce la transición, pero ya permanece. Esto que aparece aquí, que baja por acá, es porque nosotros no podemos hacer la disociación infinita. Aquí, en una posición determinada, se encuentra lo que se denomina un potencial absorbente. Entonces, simplemente se absorbe la población porque si no, chocaría con alguna pared de la derecha, volvería otra vez para la izquierda y eso no es físico. Entonces, simplemente lo que baja por acá, simplemente es algo que se absorbe y todo lo que se absorbe va directamente a disociación, que es precisamente lo que se ve en la curva de aquí abajo. Aquí abajo se ve cuál sería el rendimiento de la disociación. Si yo no tuviera radiación cuantizada, lo que se ve es un efecto en que, bueno, pues aquí se disocia y se disocia aproximadamente un 60%. Y simplemente cuando ha pasado en la primera vuelta, es decir, este paquete ha llegado para acá y un 60% ha pasado a la roja. Y en la roja directamente se ha ido a disociación. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno tiene la radiación cuantizada? Cuando uno tiene la radiación cuantizada, el mecanismo es más complejo, porque aparte de tener un splitting en esta zona, cada vez que se encuentra con el punto del cruce debido a la inducción de la radiación, tiene unas propiedades muy similares a lo que está ocurriendo con el cruce no adiabático. Es decir, el paquete en presencia de la radiación, cuando llega a este punto de aquí en esta zona donde se encuentra el LIC, sufre ya una transición ¿a dónde? A la curva roja. Y de hecho ocurre en esta, más o menos esta energía. Entonces produce un estado que está ligado, pero en el estado fundamental. Entonces, de nuevo, ese estado que se ha generado aquí empieza a vibrar en el estado fundamental. Pero de tal forma que, como inicialmente el estado viajaba hacia la derecha,
la transición, digamos que respeta el momento, entonces indica que iría hacia la derecha, chocaría con el punto de retorno clásico, se volvería a la izquierda y de nuevo, como pasa de nuevo por el cruce inducido por la radiación, tendría otra transición hacia arriba, es decir, volvería de nuevo a recuperarse parte de la población del estado fundamental. Y eso se produce mucho más rápidamente que las interacciones que ocurran con el cruce debido a la no adiabaticidad. Entonces, en resumen, o el efecto que quiero mostrar es que mientras que cuando uno no tiene radiación, solamente tiene en este rango de tiempo una sola disociación, sin embargo, cuando uno está dentro de una reacción cuantizada, se produce una serie de saltos, es decir, se produciría una serie de trenes de disociación que son mucho simplemente a través de la no diabeticidad. Es decir, esto que se ve aquí pega un salto, luego pega otro, se está produciendo debido a este mecanismo que les estoy hablando, donde está involucrado un mecanismo más rápido que involucra cruce, debido a la inducción de la radiación. Entonces, como resultado yo tendría trenes de paquetes, digamos, de onda mucho más rápidos que los que se produce simplemente por la no adiabaticidad del problema. Aquí lo que les pongo es un mecanismo de cómo se está produciendo a nivel polaritónico. Por ejemplo, de una forma inicial, mi paquete inicial es un estado fundamental del litio F, ¿vale? Y por otro lado, yo preparo también estado de vacío, que simplemente es el estado fundamental del oscilador armónico. Esto que está escrito aquí se representa de esta forma. Es decir, esto es la dirección de R y esto es la dirección de X. Y como ven, simplemente es una pelota. Es una pelota porque es la conjunción de dos gaussianas. Una gaussiana aproximadamente en la dirección de R y otra gaussiana en la dirección de X. Entonces, este es mi estado inicial. Y este estado inicial que está en el estado de arriba, es decir, mi paquete empieza aquí, ¿vale? Esta sería su población. Empiezo con población 1. Este paquete empieza a dirigirse hacia la derecha debido a que esto es repulsivo. Entonces, y lo primero con que se va a encontrar es con la posición de este line-induced crossing, que se encuentra justamente en esta vertical. Y cuando llegue aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que va a ocurrir una transición debido a la radiación. Y como el dipolo no solamente depende de la parte molecular, sino también de la propia radiación, lo que se ve es que por aquí está pasando, justamente cuando está pasando ese paquete por la posición del cruce inducido, lo que veo en el estado fundamental es que este paquete se transfiere, pero en lugar de tener ningún nodo, de repente tiene un nodo, como ven, y tiene un nodo en la dirección del oscilador armónico. Y eso lo que quiere decir es que mi oscilador armónico ha hecho una transición desde el estado fundamental hasta el primer estado. Es decir, si ustedes ven esta figura que está un poco más abajo, lo que yo tengo son transiciones entre estados del oscilador. Yo parto de un estado fundamental 0 y al hacer la transición al estado de abajo también transiciona al oscilador. ¿Y transiciona a qué estado? Transiciona al estado 1. Y ustedes saben que el oscilador armónico en su estado 1, es el primer estado citado, tiene un nodo. Y ese nodo es el que se ve aquí. Ahí yo tengo un nodo en la dirección del oscilador. Entonces, también cuando lo que sobreviva de este paquete se dirigirá hacia la posición del cruce no adiabático, que es esto que aparece aquí. Y en cuanto cruce esa zona, de repente desaparecerá, porque hay parte de este paquete que se transfiere a la curva de roja. Y eso es lo que nos aparece justamente aquí. Ven que este paquete, cuando llega a esta zona, desaparece y reaparece en esta zona de acá. Y este paquete en la zona 4, donde les estoy apuntando, es lo que se va a disociación. Sin embargo, la parte que aquí ha cruzado abajo, a la curva abajo, que ven aquí, esto que les he dicho que presenta un nodo, sigue evolucionando en esta zona del potencial. Es decir, ahora es un estado ligado, pero dentro del potencial fundamental. Y teniendo un nodo. Y yo estoy siguiendo ahora su evolución. Va hacia la derecha hasta que se pegue con el punto de retorno clásico de la curva roja. Entonces se pegará y volverá de nuevo hacia adentro. Pero cuando vuelva hacia adentro, ¿qué va a ocurrir? Que se va a chocar de nuevo con el punto del cruce inducido por la radiación. Y como ven, en este punto, cuando ya se está acercando aquí, de nuevo, ven que aquí empieza a asomar de nuevo otra parte de la población, pero en el estado excitado. Es decir, que en el fondo vuelva a tener una especie de reconstrucción del estado excitado cuando antes no había desaparecido completamente. Toda esta población de reconstrucción inicial del estado procede de nuevo de la transición de lo que tengo abajo como un estado ligado sobre el estado no ligado de la curva 2 singlete sigma. Bueno, entonces esto les da un poco una idea general en detalle de cómo se está produciendo el mecanismo y cómo intervienen estos cruces no evitados dentro de la radiación.
nosotros no solamente lo hemos hecho teniendo en cuenta que el estado inicial sea un estado de vacío, puede ser un estado coherente, por ejemplo, es otro estado preparado para la radiación. Nosotros lo que hemos visto, no voy a entrar más en detalles, pero que la dinámica puede ser también muy distinta cuando yo cambio el tipo de estado que yo uso para la radiación. Ese estado coherente es una superposición de estados de Fock, es decir, de estados del oscilador. Y la dinámica puede ser muy distinta a la que yo he obtenido simplemente con un estado de Fock, que es lo que aparece, por ejemplo, aquí. Es decir, ese estado de vacío es un estado de Fock, son los autofunciones o los autovectores del oscilador armónico directamente. El estado coherente, tal como aparece aquí, no es una autofunción, es una combinación lineal y como tal no es un estado. Pero es un estado real, es decir, se puede preparar y lo puede hacer interaccionar con la molécula. Y nosotros lo que vemos es que la dinámica puede ser completamente distinta a lo que ocurre con un estado de Fock. Y eso viene a colación porque en artículos precedentes, especialmente del grupo de Cederbaum en Alemania, habían mencionado que todos los estados de radiación se podían perfectamente reproducir con un cálculo con radiación semiclásica. Y nosotros creo que hemos demostrado con estos trabajos que esto no es así. Y especialmente no es así porque en el caso de un estado coherente, aquí les estoy mostrando que haría un estado coherente. Un estado coherente en la dirección de la reacción, es decir, la dirección de X, estaría oscilando, es decir, estaría haciendo así. Esto es lo que se ve en esta serie como de fotografías. Ustedes ven que este paquete, digamos, en la dirección de R y en la dirección de X, se está como oscilando en la dirección de X, que es lo que realmente hace un estado coherente dentro de un oscilador. Está oscilando como si fuera realmente un oscilador dentro de un potencial del oscilador, dentro de una parábola. Y eso lo que provoca es que el dipolo efectivo sea mucho mayor porque las excursiones que realiza este paquete las hace a distancias mucho mayores que las que tiene un estado de Fock, es decir, un autoestado simplemente. Entonces, eso quiere decir que potencia mucho más las transiciones al tener un dipolo mucho mayor. Bueno, tampoco voy a mostrar esta dinámica y quiero terminar con una propuesta final que hemos hecho, que fue publicada este año, sobre cómo hacer una propuesta experimental sobre cómo detectar estos cruces debidos a la radiación. Porque uno es bien conocido que estos cruces no adiabáticos permanentes de las moléculas pues están ahí y uno los puede determinar. De hecho, los trabajos de Zebail, bien conocido de ustedes, pues se basaron básicamente en cómo en la molécula de yoduro del sodio, cómo hacer una dinámica sobre el cruce no evitado, sobre este cruce evitado del yoduro de sodio. En nuestro caso, nosotros lo que queremos no es poner evidencia de estos cruces evitados que son permanentes, sino que se producen inducidos por la radiación, que no son permanentes, solamente aparecerán cuando aparezca la radiación y además cuando yo seleccione una frecuencia de modo específica. Entonces, esto lo hemos propuesto a través de incidir sobre el sistema molecular, no solamente a través de una radiación cuantizada, sino además a través de una técnica de bombeo prueba con láseres externos. Lo que ven aquí en este diagrama es un poco la dinámica general del estado inicial del fundamental y el excitado en función del tiempo. Y ustedes lo que ven es que yo tengo básicamente dos regiones donde están actuando esas dos interacciones. Por una parte tengo la interacción con el cruce inducido por la radiación en esta zona temporal, pero separada de esta zona temporal tendría el efecto que tendría las transiciones debidos al acoplamiento no adiabático permanente, que sería esta de acá. Es decir, en principio las tengo separadas en el tiempo, y como las tengo separadas en el tiempo, yo puedo actuar sobre una u otra, en principio a voluntad, de una forma general. Entonces, ¿cómo es un poco la idea de cómo hacer este experimento? Es un experimento evidentemente teórico, pero que sería completamente factible hacerlo experimentalmente, y es lo que nosotros proponemos, es decir, que se pueda realizar experimentalmente. Aquí está un poco el diagrama. Es decir, aquí yo tengo la cavidad óptica, este es uno de los espejos, este es el otro espejo, aquí dentro yo tengo una radiación cuantizada y yo tengo un haz de moléculas, un haz de moléculas de litio F que están penetrando la cavidad. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo tener un cañón, digamos, un molecular beam, un rayo molecular de este tipo de moléculas que va penetrando, que va pasando a través de la cavidad. Es decir, tiene un tiempo de interacción en la cavidad que en principio es finito, es grande, es suficientemente grande, pero es finito. De tal forma que durante un tiempo determinado actuará la radiación cuantizada. Pero también, mientras está actuando a la reacción cuantizada, yo tengo un láser de bombeo que llega por aquí, que va a excitar la molécula, y luego un láser de prueba que también va a excitar la molécula o va a hacer algo sobre las moléculas mientras estén dentro de la cavidad. Entonces, ¿cuál es un poco la idea? Pues la idea es que cuando penetre aquí la molécula dentro de la cavidad, yo la excito primero con este pulso láser.
este pulso láser que aparece aquí es el que va a bombearlo hacia el estado superior. Es decir, el efecto del láser bombeo, este azul que aparece aquí, lo que va a provocar es la transición desde este estado sigma hasta este de acá. Ese es el que va, ese es el propósito. Una vez que ya lo he generado, este estado va a ir en la dirección de la disociación, de nuevo, y lo que queremos es que, primero, que la cavidad actúe. Si la cavidad actúa, significa que en algún momento aparecerá este cruce debido a la inducción de la radiación y ocurrirá una transición. Como les he dicho, una transición prototípica es que este estado pasa a ser un estado ligado, pero ligado con una energía suficientemente grande en la curva inferior, en esta curva. Es decir, no va a bajar hasta aquí, sino que se queda normalmente en esta zona de acá, es lo que nosotros hemos observado. Entonces, y el segundo láser lo que va a hacer es probar justamente que el paquete que se está moviendo aquí, realmente nosotros lo podemos monitorear a través de un segundo láser que va a provocar una transición desde este estado ligado que se está oscilando en esta zona hacia un tercer estado que no esté implicado ni con este sigma ni con este sigma, pero que yo pueda monitorear cuál es la dinámica de este estado vibracional que estará propagándose en esta energía. Y eso va a hacerlo a través de un tercer estado de distinta simetría pi para no tener un conflicto con la simetría sigma. Esto es una cuestión de teoría de grupos, de moléculas, de atómicas, y entonces yo le voy a hacer una transición para un estado pi, de simetría pi, es una simetría distinta. Por eso, la polarización que ustedes ven aquí en el láser de bombeo está en una dirección paralela a la molécula, mientras que la del láser de prueba está en una dirección perpendicular. ¿Vale? Eso me garantiza que la transición aquí va a tener lugar a un estado pi. Entonces, lo que ven aquí es que otro estado que aparece aquí, este verde, es un estado pi y es sobre el cual yo voy a hacer ese monitoreo. Entonces, y ese estado pi también es un estado disociativo, y lo que se ve aquí en esta figura es justamente la población de ese estado pi. Todo lo que vaya al estado pi se disociará. Si se disocia es porque va a ser observable, es decir, yo puedo observar los fragmentos que se van a ir a través de esa transición al estado pi. De hecho, yo les había comentado también que el estado sigma está de acá. Si cruza a través de este cruce vital, también se va a disociación. Pero yo puedo distinguir entre estos dos canales lo que yo he citado sobre el pi, que tendría este exceso de energía cinética, y lo que inicialmente se ha ido por el sigma, que viene determinado por la transición desde la zona Frank-Condon. Es decir, esta es la energía que alcanza y su energía de disociación tiene que ver con este kinetic energy release, está escrito aquí en inglés, tiene que ver con este exceso de energía. Y claro, este exceso de energía es distinto al que yo pueda conseguir con el estado pi. Por lo tanto, la fragmentación tiene distinta energía y yo los puedo diferenciar. El experimental los podría diferenciar. Lo importante de todo esto es que cuando uno mira la población de ese estado pi sobre el cual yo quiero monitorearlo, lo que veo es que esa población que es proporcional a la disociación presenta este tipo de forma, es decir, una serie de picos. Estos son para dos frecuencias de modo, es decir, para dos cavidades donde he seleccionado un modo u otro, pero ocurre prácticamente lo mismo. Tengo una serie de picos máximos y una serie de mínimos, etcétera. Y lo que hemos demostrado es que justamente estos picos se están produciendo en el momento en que uno de los paquetes está pasando justamente por la posición del cruce inducido por la radiación. Lo quiero mostrar aquí un poco rápidamente, en el sentido de que, de nuevo, esta es la dinámica, pero para unos retrasos muy específicos. De nuevo, esta es la gráfica que han visto ustedes. Y entonces, fijémonos, por ejemplo, en el caso azul. El caso azul es una frecuencia de 2 puntos, cercana a 3 electronvoltios. Ustedes ven que tengo tres máximos. Uno que se produce con un retraso entre el pulso de bombeo y de prueba de unos 45 femtosegundos. Este máximo se produce a unos 95 femtosegundos y el tercero a unos 141 femtosegundos. Y esto es lo que está dibujado aquí. Esto sería para 45 en toda esta vertical, esto sería para 95 en esta vertical y esto sería para 141, el tercer retraso entre el bombeo y la prueba en esta vertical. Y lo importante es que se ve que justamente, les voy a señalar lo que se tiene que ver, y es que en el estado sigma, justamente cuando este paquete de aquí está pasando por la zona del line induced crossing, que es esta vertical que aparece aquí, es cuando tiene lugar la excitación al pi. Es decir, esto está circulando, pero justamente cuando pasa por el line induced crossing, que es esta fotografía específica, esa fotografía, justamente aquí se produce la transición y yo veo un máximo de población en la zona del canal del pi. Cuando yo me voy a este otro retraso, justamente está ocurriendo lo mismo, es decir, en el estado sigma
aquí está pasando de nuevo el leak. No es la misma dirección, aquí está yendo hacia la izquierda, aquí, perdón, hacia la derecha, aquí está yendo hacia la izquierda, pero aún así está cruzando por el line use crossing. Entonces, y de nuevo, justamente aquí tengo un máximo de transición hacia el pi. Y así sucesivamente. Es decir, que justamente cuando yo tengo que mi paquete de ondas, mi paquete polaritónico está cruzando la zona del line use crossing, justamente tengo un máximo de población en el pi que yo puedo observar y que el experimental puede observar. Entonces, eso es un poco la idea así general de cómo uno puede determinar que efectivamente que los line use crossing no es una entelequia mental, es decir, no es una herramienta de los teóricos, sino que realmente es algo que se produce en la naturaleza, que la molécula lo produce de una forma real. Es decir, eso existe. Y esta sería una forma de probar, a través de un experimento de tipo bombeo-prueba, que esos picos que aparecen ahí, lo que tiene que detectar experimental es que los picos de esos aparecen para determinados retrasos. Si esos picos aparecen es porque efectivamente se está produciendo un cruce debido a la inducción de la radiación. Bueno, con esto ya quería terminar y ya concluyo pues con estas conclusiones. Primero, que aparecerán nuevos efectos. Estos son, todo este campo de la, de la dinámica polaritónica es relativamente reciente, de esta década realmente. Entonces, creemos que es algo que va a empezar a romper de alguna forma porque tenemos una forma adicional de cómo entender y modificar la fotodinámica molecular, no solamente en el vacío, sino cuando introducimos esas moléculas dentro de cavidades ópticas donde uno tiene que tener en cuenta la interacción de esas moléculas con fotones individuales, es decir, no con una radiación que tenga miles de fotones, sino que esa interacción se produce con fotones individuales, es decir, con 5, 10, 20 o 30, pero no más, es decir, contables. Eh, también hemos concluido que los efectos cuánticos de esta radiación en general no se van a poder modelizar con métodos semiclásicos, de un campo del que yo incluso provengo, sino que hay que tenerlos en cuenta específicamente y resolver las ecuaciones, incluyendo de una forma explícita esa radiación cuantizada. Y también, bueno, hemos propuesto recientemente una forma bueno, de que experimentalmente se pueda observar o se pueda deducir que esos cruces debidos a la inducción de la radiación realmente salen, y es una forma de que la teoría del experimento se encuentre en un punto. Bueno, finalmente quiero agradecer, esto fue un trabajo que yo realicé junto con mi estudiante de doctorado, Johan Triana, que en el momento presente ya se encuentra en un postdoc en Chile, justamente. Y bueno, y lo demás son simplemente agradecimientos a los dineros que nos han permitido hacer este proyecto de investigación. Y les agradezco mucho por toda esta atención que me han prestado. Muchas gracias.